Bienvenidos entonces al contenido de la primera sesión. Si se recuerdan, el tema era el observador. Y este tema es esencial y es sumamente importante que esté en la primera sesión. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, el observador es uno de esos conceptos clave alrededor del cual giran muchas de las cosas que vamos a ver en este proceso de coaching. Cuando nosotros estamos hablando de una persona, estamos hablando de esa persona que puede observar y que va más allá de solo mirar lo que está pasando. Así que esto nos lleva a hacer la primera diferenciación. Cuando hablamos del observador, no estamos hablando solo de aquel que mira o que ve. Eso es quedarnos en un plano netamente perceptual. Es decir, cuando yo veo y cuando yo miro, yo estoy captando información de mi alrededor a través del sentido visual. Ahora, cuando estamos hablando del observador, el observador es aquel que logra adquirir esa información, pero además de adquirirla, inmediatamente la está interpretando. Aquel que observa es el que ve e interpreta esa información. ¿Qué quiere decir interpretar? Lo que eso quiere decir es que lo vamos a ir pasando a través de todos los filtros que tenemos en nuestra mente. En unos momentos vamos a ver detalladamente esos filtros. Ahorita, una de las cosas que es importante destacar también es que en un observador no podemos decir que alguien esté viendo la verdad o no. Así que para ir facilitando también un poquito este proceso, nos sirve tomar conciencia de que cada quien va a hablar de lo que está logrando observar. Yo no puedo hablar de lo que no observo. Y a ese es uno de los puntos en los que a veces tenemos algunos malentendidos. Porque si nosotros creemos que lo que estamos observando es la verdad o es la realidad, cuando escuchamos a alguien que habla desde su observador, que es un observador distinto, encontramos un punto como de choque, porque sabemos que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, para aclarar, no es que uno tenga razón y el otro no. Simple y sencillamente vale entender que mi observador está describiendo lo que está logrando ver y la otra persona me está hablando desde su observador. Usualmente pasa que cuando escuchamos que las demás personas nos hablan, sentimos que lo que ellos nos están diciendo está hablando acerca de nosotros, pero realmente no es así. Cuando una persona está hablando, está diciendo más de lo que ella está viendo, está entendiendo, está interpretando, está sintiendo, en lugar de estar hablando acerca de nosotros. Veamos entonces. Si nosotros actuamos, también actuamos en base a lo que nosotros observamos. A mí me gusta mucho comentar esto con los clientes o con los pacientes y tranquilizarlos un poquito y decir, realmente las personas no son locas. Cuando llegan con un malestar porque sienten que están haciendo algo que no les está trayendo el beneficio que quisieran o están haciendo algo que no los está ayudando de la forma que quisieran, los invito a pensar que lo que ellos están haciendo tiene una relación lógica con la forma en la que ellos están observando la situación. Aterricémoslo un poquito. Por ejemplo, si viene una persona y me comenta que tiene un problema para relacionarse con alguien en el trabajo, por ejemplo, y que a veces quisiera no pelear tanto con esa persona o no ser tan reactiva y lo ha tratado de cambiar un montón de veces, pero no le sale, en lugar de enfocarnos en esa conducta, siempre los invito a que vayamos un poquito más y que me hable de qué es lo que está observando, qué es lo que ella nota en esa dinámica y encontrar entonces cuál es la relación entre mi observador y mis acciones. Esto nos abre la puerta enormemente para
entender que si realmente queremos cambiar las acciones, lo que más efectivo se nos va a hacer es entender desde dónde estamos interpretando las cosas y desde dónde las estamos entendiendo. Cuando nosotros logramos entonces ampliar nuestro punto de vista y salirnos del cuadrito donde lo estamos entendiendo e irnos a pasear y a conocer un poquito por los cuadritos o los puntos de vista de las personas con las que convivimos, nos vamos a dar cuenta que se nos hace súper sencillo y mucho más fácil poder cambiar entonces esas conductas que nos están trayendo problemas. ¿Se recuerdan que hablamos entonces que cuando observamos e interpretamos? Se los voy a poner de esta forma. Cuando nosotros interpretamos, es como cuando nosotros estamos tratando de pasar algo por un colador, ¿sí? Dependiendo del colador que nosotros tengamos, va a ser la cantidad o el tipo de cosas que van a lograr pasar por ahí. Y pensemos entonces que cuando nosotros observamos, es como que si tuviéramos puestos unos lentes, y unos lentes hechos de varias capas de filtros, y cada filtro es distinto, ¿sí? Lo que vamos a ir identificando a través de este proceso es de qué forma podemos tomar conciencia de las distintas capas de nuestros filtros. Eso nos va a ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos y a identificar cuáles son aquellos filtros que en nosotros despiertan cierta reactividad. ¿Les ha pasado que de repente hay alguna persona que nos hace algún comentario y lo sentimos, pero como que nos hubieran dado en el centro? Y de repente, a los días, alguien más nos hace el mismo comentario y no tiene la misma reactividad de nosotros. Bueno, es porque nuestro observador tiene esa particularidad de tener muchos filtros que con algunas cosas reaccionan y con otras no, o con algunas personas reaccionan y con otras no. ¿De dónde sacamos nosotros esos filtros? Pensemos que cada uno de estos filtros los hemos ido acumulando desde que somos pequeños. Estos vienen dados de nuestra matriz interpretativa y este es otro concepto clave para el coaching. La matriz interpretativa, pensemos que es como un tejido que hemos ido haciendo a través de lo que hemos aprendido, de lo que nos han dicho, de las conclusiones que hemos sacado. Y con este tejido nosotros hemos ido haciendo el piso por donde nos movemos. Este piso nos ayuda a nosotros a identificar, a dar sentido, a entender, a comprender. Y en general es el que nos construye la realidad subjetiva en la que nosotros vivimos. Para aterrizarlo un poquito, la matriz interpretativa va a ser ese tejido específico que tiene cada uno de nuestros filtros. ¿De dónde o con qué se ha construido esa matriz interpretativa? Puede ser desde nuestra propia historia, que es lo que a nosotros nos han ido hablando desde que somos pequeños, cuáles son las experiencias que nosotros hemos tenido y desde dónde hemos vivido cada una de esas experiencias. A mí me gusta mucho decir esto, si nos damos cuenta en una familia, todos crecimos en la misma casa y hubo momentos en los que todos estuvimos en la misma situación y les apuesto que nadie tiene la misma versión de ese día. ¿Por qué? Porque cada uno, a pesar de que somos hermanos y crecimos todos juntos, el observador de cada uno ha sido distinto. Porque la historia personal y subjetiva de cada uno ha sido distinta. Entonces, nuestra historia nos va a dar un filtro específico. Otro filtro que tenemos es nuestras creencias. Nuestras creencias van a ser aquellos que nos ayudan a entender y a significar esas cosas que estamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo una creencia acerca de cómo tienen que funcionar las cosas, eso nos va a generar una forma muy específica de cómo entiendo yo lo que está pasando. Por otro lado, las emociones también es un filtro importantísimo y se los pongo de esta forma.
Si yo, por ejemplo, estoy sintiéndome feliz y llena de energía y contenta y me dicen, fíjate que no salió muy bien el trabajo, hay que repetirlo. Seguramente si yo me siento con esta alegría y con esa felicidad y esa energía, puede ser que yo diga, ay, qué mala suerte, pero va, apurémonos, lo sacamos rápido. Ahora, si emocionalmente yo estoy en un nivel bajo y estoy más en una emoción de tristeza, la misma frase me va a hacer pensar a mí, ¿y a qué hora? ¿Y ahora desde dónde? Y lo más seguro a mí me podría pasar que me pondría a llorar un poquito, pero bueno, cada uno de esos filtros va a hacer que exactamente el mismo elemento tenga una connotación totalmente distinta. Hay otro set de filtros que también es muy importante y es cuál es la intención del observador. ¿Con qué intención estoy observando? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy observando algo con la intención de tener la razón, seguramente lo que yo observe va a estar sumamente sesgado para identificar aquellos elementos que refuercen mi creencia básica o mi paradigma básico. Y voy a resaltar solo aquellas cosas que confirmen lo que yo ya pensaba. ¿No les ha pasado que de repente estamos en una charla y especialmente cuando hay discusiones, usualmente ahí es donde más pasa, y la otra persona está hablando y nos está tratando de explicar lo que pasa con ellos y por qué lo hicieron, y de repente entonces oímos algo que nos ayuda a nuestro punto de vista. Y les dice, sí, es que ya viste, tú lo dijiste. Y de todo lo que hablaron, lo que resaltamos fue eso. Nuestro observador entonces estaba sesgado en resaltar solo aquellas cosas que reafirman lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros queremos ver, y va a hacer de menos y no va a notar aquellas cosas que puedan contradecir o poner a prueba nuestro paradigma inicial. Otro filtro es cuando nosotros estamos queriendo quedar bien, cuando la intención de nuestro observador es el quedar bien. Nos podemos dar cuenta entonces, por ejemplo, una forma fácil donde lo podemos ver. De repente nos invitaron a una cena. Nuestra experiencia de la cena va a ser totalmente distinta si quien nos invitó es alguien que nos cae bien y que de repente estamos conociendo y queremos que hayan otras cenas. Nos va a decir, ¿y qué te pareció el postre? Delicioso, todo estaba riquísimo, el ambiente, es que viste los sabores, estaban perfectos. Ahora, si es una cena a la que nos llevaron y no teníamos muchas ganas y teníamos mejores planes, vamos a decir, bueno, se pasa un poquito de sal. Yo hubiera escogido otra combinación de condimentos, ¿sí? Si nosotros queremos quedar bien y queremos generar ese estado emocional para hacer clic con las otras personas, va a cambiar mucho lo que podamos observar a partir de eso. Y un tercer filtro es cuando nosotros queremos pertenecer. Y este es bien importante porque lo vemos muy seguido, por lo menos yo lo veo seguido en la clínica con clientes o con pacientes. Y es que cuando yo deseo pertenecer, mi observador, por más que esté detectando cosas que pueden estar siendo dañinas para mí, las va a hacer de menos para resaltar aquellas que me permitan entonces quedarme en un grupo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de uno de los filtros entonces que me dice que yo, al ser un ser social, necesito de un grupo social. Cuando nosotros estamos también en este filtro del querer pertenecer, nuestro observador seguramente va a empezar a captar formas y a agregarle a nuestros filtros cuestiones de los filtros grupales. Por ejemplo, ¿no les ha pasado, especialmente con adolescentes, a ellos les pasa un montón cuando están con esta intención de querer pertenecer?
querer pertenecer al grupo de amigos, porque con el de familia ahí es donde empiezan a pelear un poquito. Pero con adolescentes empiezan a decir, es que si antes les gustaba un montón un programa de televisión, pero al nuevo grupo no le parece, cambiaron de filtro y ahora ya no les gusta a ellos tampoco, ¿sí? Esa maleabilidad de nuestros filtros se da por el estado o por la intención de querer pertenecer. Estos filtros, como les comentaba, son los que a la hora de la hora, cuando los vamos poniendo uno sobre otro y los vamos uniendo, es lo que nos va a dar la matriz interpretativa. Hay una anécdota interesante que a mí me gusta ponerla, que es la matriz interpretativa es como que si nosotros tuviéramos lentes de colores, ¿sí? Si yo desde pequeño decidí ponerme unos lentes amarillos y crecí viendo la vida a través de unos lentes amarillos, ¿qué creen que va a pasar cuando en mi crisis existencial yo decida quitarme los lentes amarillos y me ponga unos lentes azules? La realidad no es que yo pase de verde amarillo a azul, voy a ver verde. ¿Por qué? Porque estos lentes los hemos interiorizado tanto que no los podemos borrar. Siempre van a estar ahí y siempre van a estar teniendo un efecto en la forma en la que interpretamos las cosas. Nuestra matriz interpretativa son precisamente esos lentes que están formados del tejido del lenguaje, es decir, de todas estas frases que nos han dicho, que hemos escuchado, de todas esas frases que nosotros mismos nos hemos dicho, de nuestra historia, de qué es lo que nos ha pasado a nosotros, cómo lo vivimos, qué estado emocional teníamos en ese momento, de nuestras creencias, si hay algo que yo aprendí a verlo de cierta forma o aprendí a darle algún juicio de valor. Cuando nosotros estamos en un ambiente, constantemente estamos emitiendo juicios de valor. Esto es bueno, esto es malo. Y si no me creen, solo dense cuenta cuando tienen un objetivo. Por ejemplo, queremos bajar de peso y vamos a una cena, de una vez escaneamos todo y dijimos esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto no, pero está tan rico que solo un poquito. Todas esas cosas dependen entonces de nuestra matriz interpretativa. También hay unas que son muy importantes y que son las creencias. Son los paradigmas que nosotros nos ponemos a la hora de entender la vida que estamos, en lo que estamos viviendo. A ver, los paradigmas son aquellas cosas que han sido las conclusiones que hemos sacado a través de nuestras experiencias. Es un poquito las deducciones que nosotros hemos extraído y las conclusiones a las que hemos llegado. Todas estas cosas a nosotros nos sirven como un tejido nuevamente que nos sostiene en este mundo, nos ayudan a construir nuestra realidad y a la hora de la hora también nos ayudan a entender y a significar lo que está pasando alrededor de nosotros. Para finalizar, les dejamos dos ejercicios. Pueden ver la fotografía y describan qué es lo que ven en la primera fotografía. Luego le vamos a dar vuelta a esta fotografía y ustedes pueden ver. ¿Qué pasó con ustedes cuando vieron la fotografía? ¿Podían al inicio notar lo que observaron al final? Con estas preguntas y con un poco lo que hablamos al inicio, parte de la reflexión que vamos a hacer es ¿de qué me doy cuenta? ¿De qué me di cuenta escuchando esto? Conociendo acerca del observador, conociendo acerca de los filtros, conociendo acerca de la matriz interpretativa. ¿Puedo identificar qué filtro es el que más afecta en mí? ¿Y puedo identificar cuál es aquel filtro que más distorsiona a mi observador? Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer video. Espero que
Si no lograron llegar a esa sesión, esto los ayuda a ponerse un poquito al día con esto, y si tienen cualquier pregunta, pueden escribir o pueden acercarse a alguna de las coaches que tenemos para que complementen la información. No se lo pierdan, que luego viene el tema de la segunda sesión, diseñando conversaciones.